Soy Mauro Hernández, su profesor en este módulo de metodología de la investigación, y les voy a presentar el primer bloque del módulo. Un bloque denominado La investigación en la universidad, nociones muy básicas. Ese muy subrayado porque pretendemos plantearlo como un primer acercamiento para personas que han tenido poco o ningún contacto con la investigación académica, que no saben realmente qué es una tesis doctoral o tienen nociones muy vagas y necesitan familiarizarse con las reglas básicas de este juego de la investigación académica. Lo primero que tengo que decirles sobre este bloque es que hay que leer. Es un bloque basado en la lectura de los textos que les ofrecemos, aunque también hay actividades en las que se refuerza, se evalúa, se aplica lo leído, pero es sumamente importante que lean y asimilen bien los contenidos del módulo. Las lecturas de este primer bloque son de dos tipos bien distintos. El primer tipo de texto es básicamente unos cuantos capítulos del libro de Estelle Phillips y Derek Pugh, llamado Cómo obtener un doctorado, manual para estudiantes y tutores. Se trata de un texto de introducción en el que se abordan cuestiones sumamente prácticas sobre la elección del director, sobre cómo abordar el trabajo de una tesis, sobre cómo funcionan, cuál es el significado de una tesis. Si ustedes ya conocen este tipo de contenidos, pues posiblemente les resulte prescindible. Sin embargo, es recomendable, aunque sea para repasar. Les será útil, es muy práctico, es una lectura razonablemente ligera y pueden abordarla y deben abordarla. El segundo bloque de lecturas, mucho más denso, son extractos de 3 manuales de investigación, de metodología de la investigación, utilizados en ciencias sociales en general, entendiendo que la formación de los estudiantes de este máster aconseja un enfoque amplio de ciencias sociales y no específico de ciencia económica o de sociología o similar. En este sentido, los textos de Salkind, de Van Evera y de Pier Giorgio Corbetta pueden resultar reiterativos en algún momento porque vuelven a las cuestiones de qué es la investigación, cómo funciona el proceso, cuáles son los conceptos básicos, hipótesis, variables, cómo se articula una investigación desde el planteamiento, desde la selección de un tema hasta el planteamiento de una idea y la conversión de esa idea en un proyecto de investigación viable, etc. En todo caso, son las bases necesarias para asentar lo que creemos que son contenidos fundamentales en este módulo. De la primera lectura de este bloque me permito recomendarles especialmente un capítulo del libro de Phillips y Pugh dedicado a cómo no obtener un doctorado, que subraya, señala algunos de los obstáculos más habituales que puede encontrarse alguien que inicia su investigación y pretende llegar a presentar y defender una tesis doctoral. El segundo bloque de lecturas son una serie de textos básicos de metodología de la investigación en ciencias sociales y plantean los conceptos fundamentales de la investigación, empezando por el concepto mismo de investigación y siguiendo por las hipótesis, las leyes, las variables, los tipos de variables, los tipos de investigación. Bien, de este bloque, que insisto es muy importante, yo quisiera que se quedaran sobre todo con la idea del proceso de la investigación como proceso que parte de una pregunta, una curiosidad por dar respuesta a algún fenómeno, qué sé yo, los niveles de gasto en ayuda al desarrollo, por ejemplo, de un país. Bueno, pues a esa, ¿qué hace que un país gaste más o menos? Bueno, pues a esa pregunta, pues trataremos de darle una respuesta pensando en qué puede explicar
esos niveles de gasto. Bien, pues esos serán los factores importantes. En algunos casos será la presencia de las ONGs, en otros casos serán tradiciones culturales, lo que consideremos que es un factor importante, niveles de desarrollo, lazos con países subdesarrollados porque han sido antiguas colonias, lo que sea. Cuando definamos cuáles nos parecen realmente los factores determinantes, entonces los articulamos en una hipótesis. Decimos, no, el factor fundamental que determina los niveles de gasto de inversión o de gasto en ayuda al desarrollo es, pongamos por caso, la existencia de gobiernos de izquierdas, pongamos por caso. Y, sin embargo, los gobiernos de derechas pues, no producen este tipo de iniciativas. Bien, esta sería nuestra hipótesis y tras formularla, es decir, tras haber seleccionado de todos los posibles factores explicativos, uno o dos, o los que consideremos convenientes, pasaremos a recopilar información. Esa información nos llevará, si está bien estructurada, a probar o a refutar nuestra hipótesis. Y, en todo caso, muy probablemente a modificarla. En eso se refiere el trabajar con la hipótesis en este esquema que tienen. El trabajo con la hipótesis, tanto si se ha confirmado como si se ha refutado, nos lleva a reconsiderar la teoría, es decir, las explicaciones habituales que se daban a esta pregunta, a formular nuevas preguntas, es decir, ¿por qué? Normalmente preguntas de tipo ¿por qué? ¿Por qué determinados países tienen más niveles cuando, sin embargo, no tienen gobiernos, digamos, de izquierdas? Pongamos. Bien, esa nueva pregunta nos llevará a identificar otra serie de factores, formular una nueva hipótesis, etc. Todo esto, obviamente, es un proceso planteado teóricamente. En la práctica, el proceso es algo más mixto, las ideas, los factores importantes se identifican a la vez que se formula la hipótesis, la información es necesario recopilarla antes de identificar factores, etcétera, etcétera. Pero, básicamente, de lo que se trata para terminar es de un proceso este en el que se va introducción, de las preguntas que les presente a las a respuestas, protagonista. y esas Ya respuestas hemos nos oído llevan hablar de ella, a nuevas preguntas. la hemos Esto mencionado antes, volverán creo que es a hablar importante que mucho, se retenga. tendrán que leer bastante sobre ella y le dedicaremos incluso un taller específico dentro de este bloque. Y es la hipótesis. La hipótesis es nuestra herramienta de trabajo fundamental en la investigación académica, la que nos permite, partiendo de una idea, simplemente un tema que nos interesa, a través de la revisión de la bibliografía, que bueno, lo que hacemos es leer sobre ese tema y esta lectura nos lleva a plantearnos preguntas. Bien, esas preguntas, si están adecuadamente formuladas, deberían llevarnos a una hipótesis de investigación, es decir, a una posible respuesta que posteriormente tendremos que comprobar a través de un procedimiento de detectar las variables explicativas, las variables que pretendemos explicar, convertirlas en indicadores y poner a prueba nuestra hipótesis, de la cual a su vez pues saldrán nuevos conocimientos y nuevas preguntas, nuevas ideas, nuevas hipótesis. Bien, machacaremos mucho con la hipótesis, pero espero que cuando acabemos este primer bloque al menos les habré convencido de que esta herramienta nos puede llevar muy lejos. Una herramienta sencilla pero muy potente. Y hasta aquí la presentación. Confío en que se pongan pronto a leer y les vayan surgiendo dudas, pero también certezas.